único digno de gloria. Los entregamos a ti en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Qué increíble la alabanza de hoy, ¿verdad? Amén. Gracias al equipo por todo lo que, como tocan los instrumentos y practican. Me encanta la alabanza aquí, y Pastor Alan hice un buen trabajo siempre. Hoy día, mire eso, vamos a tomar un breve descanso en la vida de Abraham. Hemos estado estudiando la vida de Abraham, pero ahora en las próximas 3 semanas vamos a estar en Hechos, una historia en Hechos. Entonces, no nos tomará mucho tiempo, pero esta historia contiene una teología fundamental que está en el corazón de esta iglesia. Entonces, todo lo que hacemos desde alcance, el evangelismo, los grupos de oración, los servicios del domingo, el ministerio de hombres y mujeres, la predicación, las misiones, la comunión, el bautismo, la dedicación de bebés, la adoración, la liberación de demonios, todo eso lo hacemos procurando mantener un equilibrio entre la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Una iglesia de palabra y espíritu. Me imagino que muchos de ustedes han experimentado una iglesia muy litúrgica, donde todo está bien planeado, donde ya sabes qué palabras vas a decir, entras, te sientas, participas y es muy fácil, te ves igual que entraste. Al espíritu nunca se le da espacio para ministrar. El peligro aquí es que las actividades religiosas, las tradiciones, pasar todo tu tiempo estudiando y cumplir todos los requisitos, pueden tomar el lugar de permitir que el Espíritu Santo se mueva y nos secamos. Por otro lado, como hemos dicho antes aquí, algunos de ustedes han estado en iglesias donde todo se trata de perseguir experiencias, mucha emoción. El enfoque está en si parece o no que el Espíritu Santo se está moviendo, con risas, personas cayéndose, saltando, gritos fuertes, cosas que podemos ver con nuestros ojos y experimentar con nuestros sentidos. Y estoy bien con eso. Escúchame, estoy bien con eso. Si el Espíritu está moviendo así un día, aleluya. Qué honor, qué regalo, qué bendición. Pero la pregunta es, en tu corazón, ¿qué pasa cuando llegas a casa y ya no hay saltos y gritos? ¿Sigue estando ahí el Espíritu Santo? Y cuando estabas experimentando el Espíritu Santo, ¿algo en tu corazón realmente cambió? ¿Estabas siendo ministrado? Cuando estabas saltando, corriendo y gritando, ¿qué estaba haciendo Él realmente en tu corazón? ¿Trajo el Espíritu Santo alguna convicción? ¿Qué es lo que realmente quiere cambiar en ti? ¿Te llevó a un lugar de arrepentimiento? ¿O simplemente disfrutaste la experiencia? ¿Estamos simplemente esperando la próxima experiencia el siguiente domingo? Y si esas experiencias son reales y no son fabricadas, ¿qué pasa si de repente se detiene? ¿Perdimos al Espíritu Santo? ¿Se detuvo el ministerio del Espíritu Santo porque ya no estamos saltando, gritando y cayéndose? Las iglesias muy enfocadas en las experiencias pueden fácilmente quedar atrapados en buscar la próxima experiencia de Dios en lugar de permitir que el ministerio del Espíritu Santo traiga genuina cambio de corazón y corrección. Déjame contarte una breve historia y luego leeremos nuestro texto de hoy.
Al principio de los años 1700, un grupo de cristianos perseguidos encontró refugio en las tierras de Alemania. Formaron una pequeña comunidad con un fuerte énfasis en las tradiciones. Era una comunidad religiosa un poco seca y fría. Y aunque habían escapado de la persecución, no estaban saludables. Estaban divididos, discutían, desconfiaban unos de otros y luchaban por vivir como un solo cuerpo en Cristo. Entonces, algo comenzó a cambiar. Volvieron a la oración, volvieron al arrepentimiento, volvieron a la palabra de Dios. Y en el 1727, durante un servicio de comunión, algo sencillo, muchos de ellos describieron una obra profunda del Espíritu Santo entre ellos. No fue solamente emoción, fue solamente un momento que querían repetir. El Espíritu Santo trajo convicción, unidad, amor, adoración y misión entre ellos. Este grupo llegó a ser conocido como los moravos. Y eso es una imagen de lo que la iglesia está llamada a ser. Ellos no fueron una iglesia que escogió entre la palabra y el Espíritu. La palabra les dio verdad y el Espíritu les dio vida. La palabra los corrigió y el Espíritu los ablandó. La palabra les mostró a Cristo y el Espíritu nos llenó de valentía para seguirlo. Eso es lo que queremos ser. Eso es lo que queremos ser. Una iglesia fundamentada en las Escrituras y viva por el poder del Espíritu Santo. Leemos Hechos 3, 1 a 10. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponía diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna, gracias por ayudarme. Una palabra interesante, limosna, a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando, alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro, admiración por lo que le había sucedido. Amén y amén. Entonces, primero el texto dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Aquí encontramos, por contexto, a Pedro y Juan viviendo en Jerusalén, entre los judíos, y yendo al templo a orar. En Hechos 1:8, Jesús les dijo a los discípulos que serían sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y a mí me encantan las mapas y la geografía, así que imaginen una cebolla. Jerusalén es en el centro, donde ellos están. Judea es la siguiente capa. Samaria es la siguiente. Luego, los confines de la tierra. En obediencia a la comisión de Jesús, Pedro y Juan comenzaron en Jerusalén. Y la hora novena aquí es las 3 de la tarde. Es el sacrificio final del día. Entonces el templo habría estado bien lleno de gente.
Probablemente por eso llevaban a ese hombre discapacitado a esa hora. Si estás pidiendo limosna, mientras más personas hay alrededor, más posibilidades tienes de recibir dinero, ¿verdad? Lógico. Luego, en el texto vemos que un hombre cojo de nacimiento era llevado cada día a la puerta del templo. El hombre era cojo desde su nacimiento. El griego literalmente dice que era cojo desde el vientre de su madre. Imaginen sus pies y sus tobillos. Nunca ha caminado ni un solo día en su vida. Lo llevan a la puerta llamada Hermosa porque no puede caminar. Él está esperando una multitud. Y culturalmente también había una especie de transacción ocurriendo aquí. Los hombres religiosos daban algo de dinero y a veces el mendigo les agradecía en voz alta. Y así una escena para que todos alrededor supieran que esa persona acaba de dar dinero. Usaban a esos mendigos como una manera de decir, miren qué santo soy. Así que este mendigo está esperando que algunos hombres religiosos, piadosos, pongan su justicia en acción, dándole algo de dinero. Y Pedro y Juan están caminando hacia el templo. Ellos ven a ese hombre cuyos pies, tobillos están bien deformados. Y el texto dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Él pide dinero. Pero Pedro le dice, míranos. Uno se pregunta qué habrá pensando este hombre en ese momento. Tal vez pensó que lo iba a reprender. Tal vez pensó que iba a menospreciar. Seguramente ha sido menospreciado muchas veces en su vida. Pero la Escritura dice que él pensó que le iban a dar dinero. Tal vez pensó que le iban a dar mucho dinero. Entonces él fijó su mirada en ellos, esperando recibir algo. Pero Pedro dijo, no tengo plata, ni oro. Esa frase vale la pena meditarla realmente. Esas 5 palabras, no tengo plata ni oro, destruyen la enseñanza del evangelio de la prosperidad. Los apóstoles no eran hombres ricos, no tenían dinero para darle. Los predicadores y los maestros que dicen, ven a Jesús para que tengas más cosas. O ven a Jesús y serás bendecido económicamente. O todo lo que diezmas a Dios lo recibirás de vuelta doble o triple. O si alguna vez un pastor te pide una copia de tu talón de pago, esa no es una enseñanza sana. No son consistentes con la Escritura en muchos lugares en la Biblia. Y tampoco son consistentes aquí con lo que dice Pedro y Juan. Ellos dicen, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Entonces la pregunta es, ¿qué tienen? ¿Y tú lo tienes? No tienen efectivo, pero tienen algo mejor que cualquier banquero puede ofrecer. No tienen bienes materiales, pero tienen el río de Dios fluyendo entre ellos. El ministerio no consiste solo en alimentar a los pobres, aunque que sí se preocupan por los pobres. Su ministerio consiste en traer el reino de Dios con poder. Lo que tienen es el poder del Espíritu Santo. Lo que tienen es al Redentor. Lo que tienen es al viviente dentro de ellos. Lo que tienen
es la unción del Espíritu, lo que tiene la seguridad de que Dios está con ellos. Y que no está limitado por las leyes de la naturaleza. Lo que tienen es Dios. Entonces ellos dicen, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Jesús simplemente decía, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús no necesitaba decir en el nombre de Jesús. Pero lo que vemos aquí es Pedro no está operando desde su propio poder, su propia unción, su propio don o su propia personalidad. Él está diciendo, lo que te lo doy como una extensión de Jesús mismo. En el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Jesús, para la gloria de Jesús. Cuando oramos por los enfermos, enfermos espirituales, enfermos emocionales, enfermos físicos, algo así, lo hacemos en el nombre de Jesús, como una extensión de su persona, conectados con la venida de su reino. Cantamos eso hoy. Cuando los enfermos son sanados en el nombre de Jesús, su nombre es santificado. Declara la gloria de su nombre. No debemos orar por sanidad para promovernos a nosotros mismos. Ahí es donde los carismáticos se desviaron de una manera poco saludable. ¿Me entiendes? Comenzamos a adorar a hombres y mujeres con dones de sanidad, dándoles el honor, la reverencia, el respeto que le pertenecía a Cristo. Y luego comenzaron a elevarse por encima de la rendición de cuentas, lo cual abrió la puerta al abuso espiritual. No oramos por sanidad para promovernos a nosotros mismos. Si nos movemos en poder, es en el nombre de Jesús, para la gloria de Jesús. Se trata de Él y es para Él. Está conectado con la obra de su reino aquí en la tierra. Es el cumplimiento de la palabra profética. Es una extensión de su compasión y misericordia aquí. Luego vemos, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Y en ese mismo instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. Ahora, en este momento, Pedro y Juan están causando una esquina. Algo que en lo que se están volviendo bastante buenos. Dicen, levántate, ponte de pie. Probablemente otros empiezan a detenerse o mirar lo que está pasando. Tal vez las personas educadas están pensando, están siendo crueles con ese hombre cojo. Pero en fe le dicen a un hombre que nunca se ha puesto de pie ni un solo día en su vida, que se levante. Pedro tomó de la mano y lo levanta. Y en un momento sus pies y sus tobillos son fortalecidos. ¿Quién los fortaleció? ¿Fueron Pedro y Juan? No, fue la presencia del Espíritu Santo obrando en el medio de ellos. El omnipotente está dispuesto a sanar, dispuesto a restaurar. Entonces, la palabra dice,
Entonces saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y mire eso, la profecía en Isaías 35, 5 a 6 dice: entonces se abrían los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se ¿cómo puedo decir? Ayúdame, iglesia. Destaparán, eso, gracias, destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas botarán en el desierto y arroyos en el Araba. Difícil para mí hablar así, está bien. No puedo leer para nada, está bien. El hombre cojo que había estado sentado en esa puerta durante toda su vida, ahora entra al templo y comienza a saltar como un ciervo. Por causa de su discapacidad, antes no se le había permitido entrar al templo. Había un estigma social. No solo era un hombre cojo, era un marginado. Así que cuando se pone de pie y entra al templo, esta es la primera vez que ha caminado dentro del templo. Y no entra de manera casual, caminando así. Algunos de ustedes, incluso yo, necesitamos aprender a saltar, a celebrar. Celebra como si Dios realmente fuera digno de ser celebrado. Y recuerden, eso es exactamente lo mismo que acabamos de leer en Génesis 21, cuando Sara sostuvo a Isaac por primera vez después de décadas de infertilidad, décadas de desesperanza. Es exactamente lo mismo. Dios sana el cuerpo de este hombre, restaura su alma y pone sus pies sobre terreno firme para adorar en espíritu y en verdad. Esta es una hora de rendición. El reino ha venido. Jesús ha sido proclamado, la profecía se ha cumplido. Un hombre quebrantado ha sido redimido. Cristo pagó el precio por cada uno de nosotros aquí, hoy. La deuda que tú no podías pagar, ya fue pagada. Dios trajo el gozo. Dios nos encontró donde estábamos. Dios sanó nuestro quebranto. Y Él todavía lo está haciendo hoy. Muchos de ustedes están sentados aquí hoy como testimonios de que Dios todavía lo hace hoy. Y yo estoy aquí sin ninguna autoridad propia, sino porque hay una profunda convicción en mi alma de que Él todavía sana nuestro quebranto. Solo para su gloria. Él todavía se está moviendo. Finalmente, vemos, todos quedaron asombrados a reconocerlo como el hombre de la puerta hermosa. Ahora todo el pueblo ve al hombre. Lo reconocen como el hombre que solía sentarse en la puerta para pedir limosna. Gracias por enseñarme esa palabra. Limosna. Están llenos de asombro y admiración. Pedro y Juan no tienen que crear una estrategia ministral, fabricar una cena, ni inventar un gran evento evangelístico para captar la atención de la multitud.
Mire eso, mire eso. Este hombre a quien todos habían visto durante años y sabían que no podía caminar, ahora está saltando y danzando por las gradas del templo. Ya tienen la atención de la multitud. Y la próxima semana, no voy a decir mucho, pero la próxima semana veremos lo que Pedro predica cuando tiene su atención. Pero Pedro les diré lo que no predica. Señales, profecía, sueños, experiencia. Él predica la palabra. Y cuando vivimos solamente en el campamento del Espíritu, lo único que sabemos predicar son señales, profecía, sueños, experiencias. Pero cuando vivimos en el campamento de la palabra y el Espíritu, reconocemos en los momentos que en el Espíritu abre la puerta, haciendo algo increíble y hermosa. ¿Para qué? Proclamemos a la palabra de Dios, a Jesucristo, a Cristo crucificado, para que proclamemos el mensaje del Evangelio. Pero enfocamos eso un poco más la próxima semana. Estoy hablando demasiado. Fuera del texto de hoy. Uy, cuidado. Entonces, para cerrar el mensaje de hoy, Pastor Alan, ¿podrías venir? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué estoy diciendo de todo eso? Primero, por supuesto, tenemos que identificarnos como el hombre cojo, ¿verdad? Todos nosotros, de una manera u otra, estábamos sentados afuera, incapaces de levantarnos por nuestras propias fuerzas, incapaces de entrar por nuestros propios méritos, esperando algo pequeño, algo físico, algo más, cuando en realidad necesitábamos que Cristo nos diera vida. Y eso es lo que Jesús hace. Él nos levanta. Él nos enseña a caminar, saltar, alabar a Dios. Y segundo, en esta historia hay que vivir como Pablo y Juan. No tenemos que tener una gran estrategia. No tenemos que fabricar un momento espiritual. No tenemos que solo hablar de experiencias y yo estaba corriendo casi 20 millas por hora. Y el predicador hasta el fondo. No tenemos que hacer eso. No tenemos que explicar y decir eso. ¿Por qué? Tenemos a Cristo. Tenemos algo que el mundo necesita. Tenemos el Evangelio. Tenemos el nombre de Jesús. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y imagínate, si hay ¿cómo puedo decir? No creyente. Y solo lo que podemos decir
es, el próximo domingo en mi iglesia estaba corriendo 20 millas por hora y el predicador hasta el fondo. Y eso no es evangelio. Sí, es una experiencia, y si el Espíritu Santo está haciendo eso, amén. Qué honor, qué bendición por ese día. Pero si tú no puedes decirle a un no creyente o tú no puedes explicar el evangelio, ¿qué estás haciendo? El evangelio te salvó. Este mensaje te salvó. Explícalo con pasión. Y si vienen las experiencias, amén. Entonces, iglesia, que sea una persona de palabra y espíritu. Una persona que no solo explica la verdad, sino también extiende la mano al quebrantado. Una persona que no persigue las experiencias vacías, pero tampoco apaga la obra del Espíritu. Una persona que proclama al Cristo con fidelidad y ora con fe. Una persona que cree que Jesús todavía salva, todavía sana, todavía restaura, todavía levanta al que no puede levantarse solo. Pónganse de pie, por favor. Ahora te prometo que estoy concluyendo. A vivir en este equilibrio produce humildad. A vivir en este balance trae rendición de cuentas. A vivir en ese balance asegura que nunca se trata de nosotros. Nunca se trata de nosotros, de nuestros talentos o dones o ego. Este equilibrio mata nuestro orgullo y exalta a Cristo, el único que merece toda la gloria. Yo no soy nada sin Él. Entonces, hoy día, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedo empezar? Y entiendo que muchos de ustedes están haciendo eso. La mejor práctica para vivir en este equilibrio es primero orar con honestidad, realmente, una oración de tu corazón. Pídele al Espíritu Santo con sinceridad: muéstrame dónde necesito más de ti y guíame al arrepentimiento. A traer esa balanza entre la palabra y el Espíritu hay que someterse. Hay que entender que no puedes merecer nada de tu propia cuenta. Hay que creer que el poder y el amor de Jesucristo vino por mí cuando estaba yo sentado con ninguna manera de ponerme de pie. Y sin fuerza mía, sin trabajo, Él vino a sanarme. El Espíritu Santo
me liberó. Hay que creer eso, a vivir en esa balanza. Así que esta mañana quiero que vengamos y hagamos esa pregunta que muéstrame dónde necesito más de ti. Hay que tener un deseo de cambiar también. Muéstrame dónde necesito más de ti. Fuimos levantados cuando no pudimos sostenernos por nosotros mismos. Él nos sanó, Él nos restauró para que pudiéramos saltar, danzar, correr hacia Él. Entonces, corre hacia Él esa mañana. Sométete al poder del Espíritu Santo. Entonces, hoy día vamos a abrir nuestro altar y por favor, si quieres ese equilibrio en tu vida, venga y pregúntale a Él esa pregunta. Muéstrame dónde necesito más de ti. Vamos a alabar un poco, pero por favor, siéntate libre de acercar el altar esa mañana. Corre hacia Él. Él tiene todo en control. Él sabe exactamente lo que estás sintiendo. Él nos conoce mejor que nosotros mismos, ¿verdad? Entonces el altar está abierto. Corre hacia Dios esa mañana. Busca este equilibrio.